Buenos días. Bien, os voy a hacer una pregunta hoy. Y a ver qué pensáis sobre el asunto. ¿Se puede ser persona sin identidad? Cada persona en el momento que nace tiene una identidad porque por lo menos eres la hija o el hijo de alguien, entonces no puedes ser una persona sin identidad. Cuando te conviertes en persona es cuando empiezas a relacionarte, te socializas, te enculturas y entonces ya empiezas a generar diferentes identidades, pero hasta que no te relacionas eres un ser humano pero no una persona, ¿no? Yo creo que realmente la identidad personal no existe, sino es solamente una sucesión de elecciones dentro del marco que te ofrece la sociedad. Y si las opciones están preconfiguradas socialmente, no podemos decir que haya una libertad del individuo. Por lo tanto, identidad personal siempre está subsumida a las opciones del colectivo, ¿no? Soy judía, soy de los Estados Unidos, soy un estudiante, no ahora, pero para toda mi vida. Y sí, pienso que son las cosas más importantes para mi identidad. Yo creo que no sé decir quién soy porque tendría que definir quién soy y quién quiero ser. Hay muchos niveles de identidad que tienen que ver con quién soy, dónde soy y en qué año estoy. Somos animales sociales, como decía Aristóteles, ¿no? Y cuando uno nace y se ve entramado en una serie de relaciones sociales que están prescritas, que forman parte de una estructura, la identidad es una forma de identificarte con los otros y de tú mismo pensarte. Por lo tanto, la identidad es un poco una construcción social. Borges decía que toda historia es una ficción y hoy en día la historia se reconstruye buscando las historias nunca contadas. Así hay una nueva proceso de investigación, de construcción de conocimiento histórico sobre la familia en otro momento de la historia, el género, cómo influyó el género en determinadas cuestiones a lo largo de la historia, o la reconstrucción de incluso la historia pasada de algunas comunidades minoritarias, ¿no? Teniendo en cuenta esto que os estoy contando, ¿creéis que hay una importancia o una relación significativa entre la identidad y el conocimiento del pasado? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Te has preguntado quién soy?
¿Cómo afecta a una sociedad desconocer su pasado? ¿Cómo creéis que afecta a una sociedad desconocer su historia? Yo creo que cuando uno mismo no conoce su historia es lo que le hace que no pueda crecer. Entonces, es importante conocer la historia. La cosa es cómo se conoce la historia y de dónde está escrita. Cuando se desconoce la historia, en el fondo sabemos perfectamente que hay como un pasado latente que está ahí, ¿no? Es como un pasado que está gritando en silencio, entre comillas, todo, ¿no? Ese silencio que tenemos al respecto a nuestra historia es lo que también nos hace, que ha salido por aquí, que tratemos de reivindicar tanto nuestra identidad y nuestra diferencia y nuestro intento de conocer nuestro propio pasado, ¿no? Porque en la formación de nuestra identidad el pasado juega un papel muy importante y creo que el pasado silenciado juega un papel incluso más importante, ¿no? ¿Conoce Andalucía su propia historia? Tenéis que pensar por lo que veo. ¿Conoce Andalucía su propia historia? ¿Qué os parece? ¿Por qué no? Para empezar, estamos hablando como si Andalucía existiera como colectivo, como si hubiera identificación y sentimiento de unidad, cuando Andalucía está dividida por millones de partes y además nunca tiene los mismos márgenes, no ha tenido una historia propia. Es que estamos hablando como si estamos dando ya por sentado con nuestro lenguaje que existiera Andalucía como tal. Porque yo creo que Andalucía tiene su historia, lo que pasa es que se la ha sido negada y que por supuesto que existe mucha diversidad en la cultura andaluza. Pues claro, es que no tenemos, muchas veces no tenemos muchos puntos en común, pero sí que existe, yo creo que una cultura andaluza que nos une a lo que somos, porque existe una historia atrás y que hace lo que somos hoy. Yo creo que precisamente es conocer la historia y conocer la estructura de entramado social del sitio donde vives lo que te permite transgredir o por lo menos subvertir un poco esa estructura. Como ha dicho antes la profesora, la historia es una ficción, ¿no? Y se construye y la historia también puede silenciarse. No hay una manera de realmente conocer la historia completa si las personas que escritan la historia son solo los en poder. Todos pretendemos aprender la historia de nuestro pueblo mediante instituciones que manipulan el conocimiento, ¿no? Detrás de una escuela, de una universidad, yo creo que hay lógicas de poder, ¿no? Y claro, al individuo se le prepara para algo. Cuando pretendemos
conocer algo por voluntad de otro, nunca vamos a conocer o aprender lo que realmente queremos, lo que nos interesa de nuestro pueblo, de nuestra identidad. Hablando de Andalucía, de donde tú vienes, es un ejemplo, a mi modo de ver, extraordinario, en relación a otras muchas historias que también se han contado en relación a América Latina, a varios países. Un ejemplo extraordinario de esta necesidad de clarificación, necesidad de indagación ulterior, para que al final sepamos cuál fue exactamente o muy aproximadamente la historia andalusí. Pues aparte de curiosidad, estoy estudiando una tesis sobre la historia de Andalucía, o sea, estoy trabajando en una tesis sobre la historia de Andalucía y bueno, me voy encontrando con que hay cosas que no me cuadran, ¿no? Y entonces hay un momento en el que creo que la historia y la memoria van por caminos separados. Entonces intento llenar esos vacíos. Tú sabes que la historia de Andalucía es un enorme, espectacular y grandioso trampantojo. ¿Sabes lo que es un trampantojo? Por supuesto. Un decorado falso, que aparentemente muestra una imagen, pero que es falsa, que no responde a la realidad. Ese es el problema que hemos tenido durante siglos, no solo en la historia hispana, sino en la historia de Andalucía. Aquí te vas a encontrar sorpresas, te vas a encontrar huellas y tendrás que actuar como un detective para limpiarla, para restaurarla, para identificarla, para descubrirla, para traerla y para averiguar la verdad. Pero no es fácil, no es fácil. Una biblioteca sabes que es un laberinto y en los laberintos hay trampas. Andalucía ha sufrido un implante de memoria colectiva. Se ha escrito la historia de los reinos de León y de Asturias, se ha escrito la historia de los reinos de Castilla como herederos de los de León y de Asturias, y se ha escrito una historia colonial de Andalucía al servicio de un proyecto determinado, un proyecto nacional católico que tenía solo sentido en el centro de la península ibérica. Nunca tuvo sentido ni en Andalucía, nunca tuvo sentido en América. Hablar de una conquista árabe de la península ibérica es una impostura. Es un relato literario asumido como histórico, sirve para justificar la caída de un régimen, el régimen visigodo, y se convierte en completamente necesario cuando se relaciona con un término posterior que será la Reconquista. La realidad era completamente distinta de lo que se nos ha vendido, entonces tenemos una necesidad de reescribir la historia más que otros ámbitos porque venimos de un pasado inmediato que ha tapado todo lo que ha podido y además porque tenemos una historia mucho más rica, que sobre todo en el siglo de oro, y tanto en el caso español como en el caso andaluz, que requiere una reinterpretación absoluta del pasado para entender lo que somos, lo que fuimos y por tanto lo que somos. La historia la escriben siempre los vencedores. Y la historia de Andalucía realmente está maquillada, o yo diría mucho peor, silenciada.
Venimos de un franquismo que heredó una visión ya anterior del siglo XIX de una España única, basada, como he dicho, en el catolicismo, en una única destino universal hacia un imperio santo de contrarreformista, y todo eso se viene abajo en cuanto uno analiza la documentación o incluso la propia literatura. El relato de la conquista árabe de la península ibérica se escribe 150 años después del 711. Hay una versión en árabe, hay versiones en latín, en unas crónicas asturianas, unas crónicas árabes, pero todas tienen en común que ninguna de ellas es una fuente primaria de la historia. Existen monedas, existen sellos, existen inscripciones que en modo alguno documentan que hubiera una invasión, sino una progresiva arabización, una progresiva evolución hacia Occidente de un cierto régimen político, cultural, religioso de Oriente. Es decir, si Al-Ándalus se configuró históricamente, fue con una lenta decantación, en ningún caso después de una conquista árabe. Nos han hablado siempre de una reconquista que realmente tampoco era una reconquista, ¿no? Y que fue más bien la conquista de los cristianos desde el norte, y que aquí llevábamos muchos siglos de historia de... La idea de la reconquista es una falacia, es una campaña publicitaria. Como casi todas las veces en que se acuña una palabra que empieza por reconquista, renacimiento, reinstauración del imperio romano, normalmente lo que hace es inventar un pasado lejano para negar el pasado reciente. La idea de la reconquista es la justificación narrativa de la invasión de unos reinos del norte, de una serie de tierras del sur, acabando con un vestigio cultural como era el andalusí, acabando con una tolerancia religiosa, con una convivencia de tres religiones en una sola cultura. Precisamente lo que está permanentemente dañando la idea que los españoles y los andaluces tenemos de nuestra propia historia es seguir diciendo la palabra reconquista. Hay algo ahí que nace en la conquista de Sevilla en 1248 que es fundamental. Si comprendemos esa conquista de Fernando III como una conquista castellana, entenderemos lo que estaba ocurriendo en el sur, un proyecto político de Castilla. Si la empezamos a llamar conquista cristiana, estamos ideologizándola, cuando lo cierto es que el 60% de las tropas de Fernando III resulta que eran musulmanes y estaban conquistando un territorio por razones políticas. En ningún caso estaban echando a los musulmanes porque ellos eran musulmanes. Y el principal aliado de Fernando III era el señor de Arjona, futuro rey cirí de Granada y evidentemente rey musulmán de un reino, Granada, que seguirá siendo Al-Ándalus durante 2 siglos y medio. Una de las peores cosas que tiene entender España desde el paradigma extraño de la Reconquista es que hacemos una planicie de 2 o 3 siglos entre la conquista de Sevilla y la de Granada, cuando lo cierto es que hubo un territorio mixto en todo el Valle del Guadalquivir, que es lo que hace que Andalucía sirva de modelo de sociedad compleja en la Europa que vivimos. Porque en el periodo que denominamos Al-Ándalus, es un largo periodo con distintos momentos históricos y distintas circunstancias, pero desde el punto de vista del tiempo político podemos denominarlo Al-Ándalus, desde el siglo VII hasta el siglo XIV. Ese periodo se define por una construcción social y política donde la diversidad tiene hueco. No hago ningún juicio moral, Sofía. No es que sea bueno ni malo, sino que la diversidad tiene un papel. Hay eslavos, hay africanos, hay bereberes, hay judíos, hay cristianos, hay musulmanes, hay relaciones con el Imperio Bizantino, hay relaciones con el Califato Fatimí en Egipto, hay relaciones con el Imperio Sacro Germánico. Es decir, hay una enorme diversidad y ese magma se mantiene en distintos momentos de la historia de Al-Ándalus como una realidad que se reconoce. Cuando viene la construcción del Estado unitario español, o que denominamos ahora español, eso se rompe. La diversidad es un problema, porque si solo tenemos que tener una lengua, solo tenemos que tener un poder político, solo tenemos que tener un territorio y solo tenemos que tener un Dios, aquí sobran, y sobran mucho. Sobran nuestros gitanos, que es una etnia ajena, en teoría, a la construcción de nuestra identidad. Y sobran 2 pilares fundamentales de la identidad hispana,
construidos durante cientos de años. Sobran nuestros musulmanes y sobran nuestros judíos. Bueno, los moriscos sabemos que se expulsaron en su mayoría, eso es cierto, pero muchos se quedaron. Muchos se quedaron en el Reino de Granada, ya está documentado, demostrado, creo que haberlo hecho claramente. En el resto se daría con menos intensidad, pero incluso tesis que yo he dirigido sobre los reinos de Córdoba y Jaén empiezan a demostrar lo mismo. Sabemos para casos concretos de Sevilla, etcétera. Por tanto, esa realidad es incuestionable. ¿Qué queda de ellos? Pues se mantuvieron durante siglos. En Granada se mantiene la identidad de parte del grupo central durante 200 años, hasta finales del siglo XVIII. Puedo dar la primicia, porque está por investigar, de que personajes tan importantes para la historia de Andalucía contemporánea como Ginés de los Ríos, su bisabuela es una de estas moriscas descendientes de condenados, por tanto algo de una nueva forma de ver Andalucía o el pasado tendría este personaje tan importante, entre otros. Es decir, quedan continuidades. La mayoría de ellos, casi todos, se integraron después religiosamente, se fueron poco a poco disolviendo en la masa, pero durante siglos se mantuvo su identidad. ¿Qué sucede? Que con esto se crea una imagen, un discurso por el cual no quedan moriscos, aunque en realidad queden, y eso es lo que ha llegado hasta estos días, por falta de investigación. Hemos asumido los principios ideológicos del sistema, por lo cual España pues, se queda en un país único, una única religión, una única, dirían entonces, raza, una etnia, y eso es algo que empezamos a ver que se viene abajo por todos los lados, tanto con los moriscos como, por ejemplo, con los judeoconversos, que sabemos que son masivos, que son importantísimos, y también se pasó el manto de silencio sobre ellos todo lo que se pudo, ¿no? Sobre todo en el siglo XX. Esa insistencia en pintar todo lo andalusí de moro y así estigmatizarlo forma parte de esa idea propagandística que decía, que rompe con todos los vestigios que tenemos de tratados de moriscos, de El Muley, en que hace una diferencia radical entre los moros y los naturales de Andalucía, del Quijote, que una persona como el propio Cervantes, que había luchado contra los turcos, distingue muy bien lo que son los turcos enemigos de su patria, de los moriscos parte de su patria. Por tanto, lo que tenemos es una diferencia absoluta entre lo que se nos ha contado y la realidad. Por ejemplo, la visión de una Santa Teresa de Jesús, copatrona de España, doctora de Iglesia, santa hidalga que Franco tenía en su despacho, el brazo incorrupto para que le inspirara, pues, lo cual es cierto, tenemos una señora que es de sangre judía, de origen, pero que yo pronto demostraré que no solo es por, como se dice, por el abuelo, sino por todos los costados. Góngora acabo de demostrar en un libro que efectivamente tiene sangre judía, pero que lo tiene por casi todos los costados. El primer elemento para construir la identidad hispana es excluir, extranjerizar, extrañar a una parte de lo que somos. Y decimos, para definir lo que es hispano, solo lo podemos definir porque hablan la lengua romance, porque son castellanos y porque son cristianos viejos. Todo aquello que no responda a esa trilogía es extranjero y como tal no forma parte de nuestra identidad. Esa ha sido una estrategia meditada, desarrollada y ejecutada en el siglo XIV-XV y de la que todavía somos herederos. Para una mentalidad, digamos, pangermánica de la esencia hispana, y se produjo esa mentalidad en el siglo XIX y principios del XX, lo ajeno, lo extraño, lo mediterráneo había que expulsarlo y se produjo una lobotomización de la memoria colectiva española. Todo lo que tuviera que ver con Oriente, todo lo que tuviera que ver con el sur, todo lo que tuviera que ver con otra cultura que no fuera la latina nacional católica, había que trepanarla de la historia de España. Pensador alemán, Walter Benjamin, que establecía en un ensayo muy hermoso que se llamaba El Ángel de la Historia y cogía como referencia una estatua que hay en Berlín, que es un ángel que mira hacia atrás. Y él decía, mirar hacia atrás es esencial para el futuro, para la vida, para la memoria, porque mirar hacia atrás tiene una razón de carácter epistemológico, una razón de carácter ontológico y una razón de carácter político.
Si no miras hacia atrás, desde esas tres perspectivas, la ciencia, la razón, la filosofía y la política, te estrellas, porque estás condenado a repetir. Sin memoria no hay identidad, y sin identidad no somos absolutamente nada. Todos necesitamos, desde el inicio de nuestra vida, cuando nos ponen un nombre propio y nos llamamos fulanito de tal, ese es el primer inicio para tener identidad. Si hasta desde el inicio de la identidad nos trampean, nos falsean, nos ocultan, construimos una identidad mutilada. Es decir, nos faltan elementos fundamentales para entender qué somos y cómo hemos construido lo que somos. Ese es el primer elemento para ti como investigadora y para un ciudadano como ciudadano, es decir, saber qué es uno y cómo hemos construido lo que somos. Y eso a los andaluces nos falta. Tenemos la chispa emocional de funcionar y aparecer como algo diferente, pero no sabemos por qué, ni cómo, ni cuándo. Estoy completamente convencido de que habéis estudiado lengua, ¿no? Literatura, y entonces completamente convencido de que sabéis quién es Lorca, ¿no? ¿Sabéis quién es Federico García Lorca? Sí. ¿Sí? ¿Quién era Federico García Lorca? ¿Un escritor? ¿Un escritor de dónde? De Andalucía. De Andalucía. Y conocéis a Juan Ramón Jiménez, ¿no? ¿Sabéis quién es Juan Ramón? Sí. ¿Quién es Juan Ramón Jiménez? El de Castellón. Sí, ¿y es un escritor de dónde? Andalucía. De Andalucía, muy bien. Entonces, claro, como ya conocéis la literatura y conocéis a los grandes escritores andaluces, supongo que también conocéis a Ibn Hazm, ¿verdad que sí? ¿Habéis estudiado a Ibn Hazm? ¿Sabéis quién es Ibn Hazm? ¿No? ¿Y de dónde suena? ¿De dónde pensáis que puede ser Ibn Hazm? De por ahí, de Finlandia. Ibn Hazm. ¿Sabéis quién fue Rabí Musa ben Maimón? ¿Os suena? Rambam. ¿Sabéis quién es Maimónides? ¿No sabéis quién es Maimónides? No. ¿Habéis estudiado filosofía? No. ¿Algo de filosofía? ¿A que no? ¿Os suena Aristóteles? Sí. ¿Pero no habéis estudiado filosofía? No. ¿Sabéis quién es Platón? ¿Os suena Platón? Sí. Muy bien. ¿Y Santo Tomás de Aquino? No. ¿San Agustín? No. ¿Santa Teresa de Jesús? Sí. Pero no habéis estudiado filosofía, ¿verdad? Entonces, ¿sabéis quién es Ibn Rushd? ¿No sabéis quién es Averroes? ¿No suena quién es Averroes? Me suena, pero no. ¿Averroes sí? ¿Os suena? Sí. ¿Y de dónde es Averroes? ¿De África?
¿De dónde? De África. Mucho de África, ¿no? ¿Y por qué de África? No lo sé. ¿No lo sabéis? ¿Sabéis dónde nació Averroes, Ibn Rushd? En Córdoba. Entonces, ¿es cordobés? Entonces, ¿es andaluz? Sin embargo, habéis pensado que era extranjero. Porque el nombre es muy raro. Porque está escrito, o por lo menos suena en árabe, ¿verdad que sí? Entonces, claro, si suena en árabe, ¿por qué es? Porque árabe. ¿A que sí? ¿Estamos en la crisis de la certeza? Naturalmente. Y bienvenida la crisis de la certeza. La certeza es dogma. El dogma es totalitario y es de personas fanáticas. Estamos en una crisis de la certeza y bienvenida sea la crisis de la certeza. Lo fundamental en la existencia humana es la duda. Borges, un escritor tan lejano en el espacio a la península ibérica, decía: uno de los nombres que recibe la inteligencia es dudar. Los vencidos, hayan sido de la cultura que hayan tenido, la verdad es que no han podido contribuir a este conocimiento, a esta veracidad de las raíces de su historia. Y yo pienso en América Latina, fíjate, los mayas, los guaraníes, los olmecas, los zapotecos, los aztecas, todas estas grandes, los incas, grandes culturas que no han podido seguramente tener el protagonismo que se merecen. Y en el caso de África, yo soy un gran amante de África, estas culturas que han dejado desde tantos trazos históricos, pero que una vez más han sido colonias, no han sido los que hayan podido directamente decir lo que ha sucedido, lo que ha acontecido en sus países. Cuando tú no te conoces a ti mismo, no conoces tus orígenes, tienes un cierto desequilibrio, ¿no? En la historia de España, simplemente el considerar al andaluz como lo otro y no considerar como parte integrante de la propia historia, de la propia cultura, de la propia identidad, pues quita parte de ella y por tanto nos empobrece. Nos genera cierta esquizofrenia interna, ¿no? El problema de la identidad y las relaciones de poder, el problema de quién se apropia no solamente de los recursos económicos, sino quién se apropia de la información, de la comunicación, el problema de quién se apropia de las palabras, el problema de quién transmite determinados sentidos sobre las cosas y quién lo traga o quién tiene que tragarlo, quién queda oculto, quién queda ignorado, quién queda, etcétera. Es un problema de absoluta actualidad, no solamente de Andalucía. Realmente el ocultar a un pueblo su historia, el ocultarle su cultura o incluso negar su cultura o considerar que esa es una cultura genérica y no específica, es una forma de etnocidio. Y uno de los elementos de esa pretensión etnocida, es decir, de hacer desaparecer nuestra cultura, de hacer desaparecer nuestra conciencia de ser nosotros mismos, se ha vehiculado a través de la educación, se ha vehiculado a través de las escuelas y de las universidades, se ha vehiculado también a través de los medios de comunicación. Averroes no es que sea un filósofo muy importante, que es el filósofo de los más importantes de la historia. Averroes está en el cuadro de Rafael cuando habla de los sabios de Atenas. Averroes aparece en la Divina Comedia de Dante, ¿no? Es una repercusión brutal. Como aquí o no se le conoce o lo sumo un filósofo árabe. No, no fue un filósofo árabe, fue un filósofo cordobés importantísimo y que debería ser estudiado. Eso es lo que te digo de cómo han visto la genidad. La mezquita de Córdoba no la construyen los árabes, la construyen los cordobeses. La Alhambra, hay que asumir lo nuestro como si fuera nuestro, es parte de nuestra historia. Eso pasa en los edificios y pasa en la filosofía. En el fondo hay una visión centenaria, si cabe, del ellos, ¿no? Al andaluz no somos nosotros, al andaluz son ellos. Y yo creo que el andaluz es parte de nuestra propia historia, ¿no? Andalucía tiene una identidad. Otra cuestión es si esa identidad que tiene Andalucía se le narra, se le cuenta a los andaluces. Y ahí sí que nos encontramos ya con una cuestión bastante problemática. Habéis estudiado historia, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y habéis estudiado la Edad Media? Sí. ¿Sí o no? Sí. La Edad Media comienza ¿cuándo?
¿Alguien lo sabe? ¿Cuándo comienza la Edad Media? En la caída del Imperio Romano. Con la caída del Imperio Romano. ¿Y cuándo termina la Edad Media? En 1490. ¿Cuándo? En el descubrimiento de América. Con el descubrimiento de América, bueno, eso de descubrimiento, ¿no? Con la conquista de América. Sí. Durante la Edad Media, desde la caída del Imperio Romano al mal denominado descubrimiento de América, ¿cuántas clases o cuántos estamentos sociales había? 3. ¿Cuáles eran? El clero. El clero, la nobleza y el pueblo llano. Había nobleza, clero y pueblo llano. ¿Eso es verdad? ¿Seguro? Esa es la Edad Media en París, es la Edad Media en Berlín, es la Edad Media en Asturias, pero no es la Edad Media de Córdoba, ni la Edad Media de Andalucía, ni vuestra Edad Media. Porque en Córdoba, además de nobles, había emires, había califas, había cadíes. Y porque además de clero, había rabinos, había imanes. Y porque además de pueblo llano, había filósofos, políticos, intelectuales, médicos, científicos. ¿Y la habéis estudiado? Cuando observamos los currículos de la educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, vemos que hay bastante ausencia de cosas que se refieren a Andalucía. Cuando observamos qué dicen los libros de texto sobre Andalucía, bueno, eso es impresionante. En el sentido de desarticular la posibilidad, primero, de conocer Andalucía y segundo, de pensarla, ¿no? La formación del profesorado, ausencia, las oposiciones para la enseñanza en Andalucía, ausencia, si acaso poquito a modo testimonial, las universidades poco. En fin, el sistema educativo ha sido un elemento fundamental para no promover el conocimiento de Andalucía, para promover una idea falsa, porque se oculta la historia, se oculta la sociología, se oculta la realidad andaluza, que siempre es apéndice de España, como mínimo. De modo que no ha contribuido a una toma de conciencia, ni siquiera a un conocimiento sobre Andalucía por parte de los estudiantes andaluces. Es una historia de vencedores, es una historia que efectivamente oculta muchos elementos, es una historia que evita plantear problemas y se satisface en general de no un discurso basado sobre la verdad, sobre una verdad científicamente establecida, sino sobre una construcción formal fundamentalmente ligada al poder político. Influye fundamentalmente con la construcción de un sistema de prejuicios. Los prejuicios son la consecuencia directa de la desmemorización. No el olvido. El olvido es una cosa, el prejuicio es otra cosa. El prejuicio está basado sobre una comprensión, una falta de comprensión del pasado. Las comisiones de la verdad, fíjate, tantos países han sido capaces de, inmediatamente después de sucesos a veces muy luctuosos, han sido capaces de crear una comisión de la verdad. En España se sigue habiendo unas grandes resistencias, siguen habiendo para ello. Por eso que me entusiasma tu trabajo, Sofía. Las reorientaciones, las distorsiones en general son el producto de creencias y no solamente, digamos, de voluntad de manipulación. De ahí viene la inmensa dificultad para luchar en contra de eso.
Si fuera únicamente una manipulación, se puede demostrar la manipulación. En un proceso se puede totalmente demostrarla. Un buen abogado puede desmontar las cosas sin mostrarlo. Es lo que hace el historiador. Pero el historiador puede escribir un texto demostrando que todo lo que están diciendo es falso. El que lo dice va a seguir diciendo no es la verdad. ¿Por qué cree? Es muy difícil luchar en contra de las creencias. Evidentemente, eso no significa que no es posible contestar a ese discurso y cambiarlo. Sí que es posible. Es posible a través de la educación, a través de una formación intelectual, a través del desarrollo del pensamiento crítico, a través de una idea sencilla, poner en la interpretación de los hechos la razón y no la creencia. Pero cuando alguien pretende decir ¿y qué hay de judío y qué hay de musulmán en la identidad hispana? Y no lo encontramos, porque esto es el resultado de una hibridación. Este país es un país que permanentemente ha ejercido el disimulo y la disimulación. Y nosotros somos el resultado de eso. Durante 500 años, la historia de este país se ha construido sobre una identidad oficial y sobre formas, pautas, actitudes y ejercicios de resistencia en la que la herencia judeo-hispana y la herencia hispano-musulmana están en el sustrato. ¿Qué ocurre? Que ni a ti, ni a mí, ni a nuestros padres, ni a nuestros hijos se les ha dado herramienta para descubrir qué tenemos de toda esa mezcla espectacular, hermosa, rica, única en Europa, única en la historia europea, porque somos un pueblo resultado del mestizaje. La historiografía medieval española y europea se está cuestionando el propio concepto de convivencia, porque no gusta la idea de convivencia asociada al Al-Ándalus. Por lo tanto, ahí es donde hay que incidir en la vida cultural. Decía Borges que España es la tierra del Islam, de la Cábala y de la noche oscura del alma, y que solo se entiende la cultura española con esos tres grandes ingredientes. Es evidente que la historia de España está alimentada por esas tres religiones y cada una de sus diversas herejías dentro de cada una de ellas, ¿no? Y dices, pero bueno, ¿dónde está lo judío? ¿Dónde está lo musulmán? Y tú le dices, en el habla, en los silencios, en la forma de cocinar, en la forma de amar, en la forma de mentir, en la forma de actuar, en la forma de cantar. No somos lo mismo que otros pueblos de Europa. Y va a haber un proceso de intento de apagar la memoria del Al-Ándalus, por toda la Andalucía y por todo el mundo de alguna manera. Pero yo pienso siempre que las sociedades son hechas de dos tipos de personas, ¿no? Los que no quieren recordar y los que no pueden olvidar.
durante 8 siglos, Andalucía, la península ibérica, fue Andalusía. Y luego, desde entonces hasta hoy, hay 3 siglos de monarquía y vamos a poner que un siglo anómalo de dictadura sin democracia. El periodo más grande de todo este folio fue cuando la península fue Andalucía. Cuando Andalucía fue Andalusía. Cuando en Andalucía había un modelo político donde además podían convivir las distintas culturas y religiones. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces es el periodo más amplio, es el que más conocéis, ¿verdad que sí? Es el que más páginas ocupa en vuestro libro de historia, ¿verdad que sí? Un conjunto de poblaciones, de culturas que están en el andaluz y que vamos a tener un proceso de invasión colonial, de hecho, ¿no? Que llamamos como la reconquista, digamos, ¿no? Pero eso es un proceso donde una cultura, y te puedo dar algunos ejemplos interesantes, de una cultura y una fuerza política que tiene una cierta supremacía, digamos, va a intentar dominar otros pueblos y cooptarlos, descaracterizarlos, obligarlos a disfrazarse en sus identidades, por ejemplo, cambiar de nombres, mantener las puertas abiertas para que la Inquisición pueda mirar todo lo que pasa en la casa. O sea, vamos a asistir realmente a un proceso de colonización, digamos. Como ocurre dentro del mismo espacio geoestratégico, es un colonialismo, por así decir, interno. Intentar acabar con la identidad de un pueblo, el que sea, es un fenómeno que existe desde que existen los estados, básicamente. Y si me apuráis, también antes. Estamos hablando de un fenómeno global, ya que hablamos en el año 2016, un fenómeno global que afecta a multitud de pueblos en el mundo. La colonialidad es decirnos que el colonialismo no es simplemente ocupación de territorios y saqueo de recursos naturales. Lo es siempre, pero no es solo, porque además lo que crea es una forma de sociabilidad, de subjetividad, porque tú para poder dominar a la gente tienes que considerarla inferior, y como no están a tu nivel, por supuesto no pueden tener los mismos derechos que tú. Seres colonizados y como inferiores, y por eso el colonialismo se mantuvo muchas veces porque conectado con la idea de la tierra, con la tenencia de la tierra. Eso se pasa también en Andalucía, o sea, los latifundios, toda la gran propiedad de alguna manera es un resultado de un proceso de colonización que pasó en este lugar. Los mapuche en Chile, una cosa increíble, una población muy importante, hay mapuches en todas partes y no existen en el imaginario. No solamente, digamos, podemos decir, bueno, están en el imaginario no existen. Cuando hablas con digamos, un chileno normal, etc., incluso los revolucionarios más revolucionarios, los militantes marxistas, dicen, pero eso no es un problema. Eso no existen, si no son chilenos, y nosotros dicen, pero si somos chilenos, somos mapuche. Nos niegan nuestra cultura, nos niegan nuestros usos, etc. No, pero eso no es lo importante, hay que hacer la revolución. Yo me di cuenta de eso, pero increíble. Este sistema, digamos, este sistema, ¿cómo puedo decir? De negación de la realidad del otro. Negación de la realidad del otro. El colonialismo lo que va a hacer es producir como no existente lo que está. Y lo que está son las gentes, y lo que está son sus culturas, sus costumbres, su historia, su literatura, su arte, ¿no? Y eso se transforma repentinamente en un paisaje sin homogénea. Por eso el colonialismo intenta de hacer un apagamiento, ¿no? una erosión de todo lo que está, produce una ausencia, ¿no?
y por eso una desmemoria. O sea que el principio de homogeneidad es un principio absolutamente necesario y inevitable en cualquier estructura. Es inevitable. La cuestión es saber cómo dentro de este proceso de cierre homogéneo podemos al mismo tiempo aceptar la expresión de la diversidad. El colonialismo no permite, y por eso no permite a los andaluces representar el mundo como suyo. Porque el colonialismo es una narrativa que viene de fuera y se impone, ¿no? Y viene el catolicismo, y viene los reyes, y viene toda una estructura ajena que se impone desde fuera. Y por eso tú no vas a representar el mundo por la fuerza de esta otra narrativa que se impone. Tú no vas a poder representar al mundo como tuyo, con tus historias, con tus identidades, con tus memorias. Y como no lo representas como tuyo, tampoco lo puedes transformar de una manera que te sea favorable. ¿Y los sefardíes? ¿No sabes quién eran los sefardíes? ¿No? ¿Y cómo se llaman los musulmanes andaluces que vivían en Andalucía? ¿O eran árabes? ¿Eran árabes? Eran árabes. Eran moros. ¿No? Abderramán III era moro, ¿no? Sí, ¿no? ¿Abderramán III era moro? ¿Era árabe? Claro, era árabe, porque nació ¿dónde? No, pero nació en la península. Era de origen árabe porque sus padres eran árabes, pero... Su padre era cordobés. Pero su abuela era navarra. antepasado. ¿Era extranjero entonces? No. Era cordobés. Pero si me habéis dicho que era moro. ¿Era de origen cuándo? Si su padre era cordobés. Y su abuelo era cordobés. Eran de origen español. ¿Entonces era andaluz? Sí. ¿Y por qué no lo habéis estudiado? Sí, lo hemos estudiado. ¿Habéis estudiado Abderramán III? ¿Entonces era califa o emir? ¿Y Abderramán II? ¿Estamos seguros? Sí. No. ¿Seríais capaces, porque lo sois, de contarme la lista de los reyes a partir de los reyes católicos? No, ¿sabéis quiénes fueron Isabel y Fernando? ¿Lo sabéis? Y había reyes todavía en Navarra, y había condados en Barcelona, y había reyes del Levante. Y sin embargo no sabéis seguir la dinastía de los reyes andaluces. De vuestros reyes. De los reyes del periodo más largo de la historia de Andalucía. Aún más, decís que son extranjeros. Aún más, ni siquiera conocéis los nombres de vuestros antepasados, que cuando eran judíos se llamaban sefardíes, que cuando eran cristianos eran mozárabes. El periodo más amplio de la historia de la península lo han borrado de vuestra memoria. Lo han amputado, como a mí me amputaron el dedo de la mano. Pero yo no he dejado de ser quien soy. Y sois vosotros los que tenéis la obligación de saber quiénes éramos. Clases de historia cuando están en el instituto o incluso en la universidad, se siempre, o sea, y lo he hablado con varias personas que han estado en distintos institutos y centros escolares que yo, que la parte de que viene Historia de Andalucía, que suele ser una página como mucho, o sea, se la suelen saltar porque no, esto no da tiempo, esto, o sea, que es que somos nosotros mismos los que aquí no nos estamos encargando de conocer nuestra propia historia. Que realmente lo que conocemos es lo que nos han contado. Nadie se esfuerza realmente por contarnos la historia completa. Si se nos ha limitado y se nos ha reducido a eso, a meros proveedores de materias primas, entonces es lógico y normal que ocurra eso. Andalucía no es consciente de su historia ni de su propia identidad, y si lo fuera, es muy triste que no haga nada para reivindicarla. La historia de Europa sobre el mundo es un proyecto político, porque tiene que ser una historia con el mundo y no sobre el mundo. Sobre el mundo es un proyecto político, de imperialismo. Yo creo que hay una frase, creo que es de María Tega,
que a ese respecto dice en Perú que el gran problema que había ocurrido era que habían mismo en Perú intentado de hacer una otra historia, pero habían quedado el indio de fuera. Entonces la historia no está completa sin las narrativas de los indígenas. Claro. Y como nosotros decimos en África, hay siempre dos lados de la historia del cazador y la historia del león. Ahora es el tiempo del león hablar su historia. No es rescatar el pasado, es rescatar el futuro. O sea, memoria es anticipación. Nosotros lidamos con los antepasados para vivir mejor nuestro presente, básicamente, ¿no? Finalmente, los pueblos sin historia no tienen futuro. Tenemos que saber lo que pasó para hacer un nuevo diseño del porvenir. La construcción de un nosotros común, eso es muy importante. No debe ser el producto de la disgregación, el producto, digamos, de la desagregación de la identidad del otro, sino el producto de la mezcla. La única identidad positiva en el mundo es la mezcla. La mezcla, saber que en lo que es el otro hay un poco de lo que soy yo. Yo creo que esta idea en la sociedad española y en la sociedad europea, que está proclive a tensiones políticas y culturales muy profundas, muy excluyentes, lo que a mí Maluf llamaba la identidad de asesinas, pues ahora mismo es todo un logro que se puede exhibir y se puede sentir uno orgulloso. Y yo soy de los defensores de que la sociedad contemporánea, mediterránea y en particular europea y española, pues la idea del andaluz nos facilita el diálogo. Yo siempre que pienso en la diversidad cultural andalusí, la cohabitación lingüística, la cohabitación religiosa, siempre pienso que en las sociedades complejas que vivimos hoy día, si cualquier país de Europa tuviera esa historia de paradigma de entendimiento cultural, si cualquiera de ellos, Gran Bretaña, Francia o Alemania, lo tuviera en su propio pasado, lo estaría sacando permanentemente como ejemplo de paradigma futuro. El relato nacional español, ahora nos referimos a otra cosa, el relato histórico, la que establecen los académicos, la que se hace para los libros, para las historias y los libros de texto, pues sí que hay un cierto rechazo, hay como una amenaza, se ve al andaluz como una amenaza a la identidad española. Lo que es bueno en términos de identidad andaluz para los andaluces no es bueno solamente para los andaluces, es bueno para España, esa diversidad. Es un contributo del andaluz a este Estado español y un contributo que nadie más lo puede dar. Entonces yo creo que es necesario entender procesos identitarios, no un proceso identitario, porque lo que pasa en Italia no es lo que pasa en España, no es lo que... Entonces yo creo que la globalización nos intenta a funcionar en el singular y la gran resistencia es insistir en el plural. Este conocimiento intercultural es fundamental para la nueva inflexión histórica, que estoy seguro que no tardará en llegar. Esta inflexión histórica es la de la fuerza a la palabra, es la de resolver los problemas siempre por las armas, a resolverlo a través del encuentro, de la conversación, en una palabra, del conocimiento intercultural, de este diálogo que yo creo que ya se avecina, porque ahora ya podemos expresarnos a escala universal. Por tanto, este conocimiento es también fuente de paz. Y hoy más que nunca pienso en que en este contexto Andalucía tiene un valor muy relevante. ¿Por qué? Porque es puente entre el Islam y el cristianismo. Pero es que al mismo tiempo no solo es un puente solo
a escala, digamos, de transmediterráneo, sino que es un puente que se prolonga en toda Europa, pero también se prolonga hacia América Latina. No hay duda de que la influencia, como sabes, de todo lo andalusí en América Latina es extraordinaria. Y acabo de decirlo, se prolonga también, yo creo que este ser puente múltiple hacia España, hacia los países árabes, el Islam, que no todos los países árabes son islámicos ni al revés, sino que también se proyecta hacia esta Europa que hoy más que nunca necesita precisamente aprender trazos, rasgos de la historia de Andalucía. Y lo importante que es, además, pues el poder recuperar esa memoria, ¿no? Ese pasado nuestro en el que las diversas religiones convivían. Es cierto que tampoco es un pasado que digamos utópico, ideal, en el que no había conflicto, forma parte de la vida el que haya conflicto y el que haya tensión, pero yo creo que el recuperar la memoria es recuperar también un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje de cómo se puede llegar a una sociedad en la que la convivencia sea nuestro marco y cómo en ese pasado nos podemos inspirar de esos contactos, de esa riqueza cultural, de cómo las gentes vivían y no había esas divisiones como pudiera haber ahora por cuestión de religión, sino que eran personas de un mismo pueblo, de una misma ciudad, de una misma aldea, que convivían y aprendían el uno del otro, de la gastronomía, de la música, todo, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender del pasado tantas y tantas cosas para evitar cometer los mismos errores y avanzar hacia un futuro en el que todos tengamos cabida. Además que en esa cultura o multiculturalismo, ¿no? Que parece tan moderno cuando en realidad pues es algo que hemos heredado de siglos y siglos, el papel de las mujeres tan importante que se ha invisibilizado, porque parece que siempre en la historia y en la reivindicación de la recuperación de la memoria surgen nombres de grandes pensadores, filósofos, y las grandes olvidadas son las mujeres, forman parte integrante de todo ese pasado y de toda esta actualidad también, de nuestro presente. Es necesario recuperar modelos positivos de nuestra literatura, de nuestro arte, de la arquitectura, de todo, ¿no? Esa sensibilidad femenina en la cual muchas mujeres hoy en día pues, se pueden contemplar y ver que formamos parte todos y todas de unas sociedades en las que la convivencia no es un simple programa político, ¿no? Sino que es realmente la forma en la que tenemos que vivir todos juntos. ¿Has estado alguna vez en una mezquita? He ido, sí, por distintos sitios. He estado aquí en España, en Córdoba, en Londres, y las he visitado más desde el ámbito cultural. Quizá la experiencia más fuerte fue en Camerún, estuve bastante tiempo viviendo allí, y la experiencia fuerte de convivencia, ¿no? Sana y enriquecedora entre cristianos, musulmanes, católicos, te hace ver que es posible, ¿no? Vivir desde nuestra riqueza, desde lo positivo, desde el valor que tiene cada uno. Y bueno, pues allí la convivencia es muy natural entre vecinos, se comparten las experiencias religiosas, el Ramadán para los musulmanes es algo importante y todos participamos, ¿no? Nosotras, pues como religiosas, católicas, compartimos con ellos sus fiestas. Interesante. Y bueno, y ellos igual. En nuestras fiestas importantes nos gustan tener presencia. Y yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar mucho más. Cuando entramos en nuestras raíces, cuando hacemos memoria del pasado, ¿no? Lo que hacemos es reconstruir el presente. Entonces es importante entrar ahí con la intencionalidad de reconstruir qué es lo que ha pasado, desde la memoria de los que lo vivieron y desde la memoria de lo que vivimos hoy en el presente. Y sobre todo si en el pasado había mucha más armonía social de la que hoy en día hay, ¿no? Pero cuando uno se encuentra con cuál es su identidad, y eso solo es posible desde sabiendo de dónde viene y quién es, ¿no? Solo desde ahí uno puede reconocer al otro, ¿no? Y en el otro reconocerse a uno. Por eso era posible esa convivencia. Hay una historia hermosísima que se llama la historia de Dulkarnain. Dulkarnain es la versión
en lengua árabe de Alejandro Magno. Y cuenta una especie de leyenda. Hubo un personaje, Dulcarnain, que decidió hacer un puente entre África y Europa, en el estrecho de Gibraltar. Y fue construyendo barcas de madera, unía una barca con otra, la iba calafateando y la iba engrasando hasta que se construyó un puente. Y la leyenda, el mito dice que por ese puente hubo un tráfico de personas, de mercancías, de ideas, continuo, con conflictos, a veces con tensiones, pero era esencial que ese puente se mantuviera vivo porque era la razón de ser de una civilización. Ese puente se destruyó, hasta hoy. Habría que volver a recuperar ese puente. Había que volver a buscar a un Dulcarnain o a una mujer que respondiera a ese mismo nombre, capaz de construir ese puente entre las dos orillas. Eso es lo mejor de Andalucía, desde el punto de vista de la metáfora y de la memoria y desde el punto de vista de la racionalidad para construir un proyecto nuevo. Dulcarnain se llama. ¿Tú lo sabías? Pues un personaje curiosísimo. Es en lengua árabe, andalusí, porque la leyenda es andalusí, es Alejandro Magno, como mito, pero se transforma en un personaje andalusí que de nombre tiene Dulcarnain, el que construye puentes. Buenas, Ángeles. Hola, buenas. ¿Qué hay? ¿Habéis encontrado los libros de los... Sí, el texto del otro día que estuvimos hablando y el libro de Fernando Ruiz? La verdad es que no, Ángeles. Pues estuvimos buscando por internet, pero no buscamos en Fama, buscamos en Google y allí salió en el buscador, salió un bufete de abogados de un montón de Ruiz Morales, aparte también salió varios autores, pero de escuela global andaluza no salió nada. Vale. Y entonces el libro primero era Andalucía en la escuela. ¿Recuerdas?
Yo tenía apuntado escuela global. No, Andalucía en la escuela. Y Andalucía en la escuela Y también. la otra es educando en la globalización. Bueno, a ver, en principio habría que diferenciar memoria e historia. No sé si os acordáis la lectura del otro día que estuvimos debatiendo en clase sobre la cultura lega y qué relación tenía eso con lo escrito y la historia escrita. La diferencia fundamental es eso, que la historia forma parte de lo escrito y además, como historia que es, con mayúscula, queda recogido los hechos relacionados con los poderes establecidos, con las élites, con una mayoría social muchas veces. Mientras que la memoria es la transmisión vernácula de la tradición, del contexto cotidiano, y no está escrito, es oralidad, como veníamos analizando el otro día en clase. Por ejemplo, la hierbabuena no valga nada, o sea, su precio sea muy reducido, sea mínimo y seguramente nadie haya hablado absolutamente nada de la hierbabuena en el plato del puchero, pero sin embargo creo que es algo que sabe a Andalucía. Claro, entonces no tiene precio, pero tiene un valor que llega a uno a través de los sentidos, del olfato, y que claro, tampoco puede transmitir en la escuela, porque como no está escrito, ¿cómo se lee eso en los libros de la escuela? Es muy complicado. Ahí estamos con lo del cambio del paradigma y hacerlo más inclusivo en los enormes silencios que no están en los manuales. Es que es difícil, ¿no? Porque el silencio es algo que se olvida más fácilmente y a veces es otra cosa que te pesa más que todo lo vivido, ¿no? Entonces creo que el silencio en nuestra historia pesa más incluso muchas veces de lo que nos cuentan, y que esos espacios que tenemos sin conocimiento sobre ello están ahí, y es como lo que decíamos antes, que están velados, pero están ahí y siguen teniendo un peso sobre la identidad andaluza, y porque estamos hablando, por volver sobre Andalucía, ¿no? Y sobre muchas historias a lo largo de todo el mundo. Y me parece que silencio y olvido al final se hacen como compañeros, pero tienen un peso muy fuerte. ¿Esto está escrito? Claro que está escrito. Está escrito aquí. Y está escrito aquí. Y está escrito aquí. Pero hay un yacimiento que no se puede tocar. Y es la lengua, es la palabra. Por ejemplo, jarana. Vas al diccionario y dice que jarana tiene origen desconocido. Jarana es irte de lo prohibido, de lo haram. Faralaes. Faralaes dice que viene de Francia, de farfalán, como si en Versalles las mujeres vistieran de flamenca. En árabe, farah significa alegría y lebs significa traje. Faralebs es el traje de la alegría. Farah es alegría. Feria viene de farah. Que nadie me diga, por favor, que la feria andaluza viene de una feria de ganado. Viene de irte de farah, de alegría, irte de farra. De hecho, malfario es tener mala alegría. Todas esas palabras son huérfanas en el diccionario. Y la más huérfana de todas es flamenco. Flamenco viene del árabe morisco. Felah, menkub. Felah significa campesino. En árabe hay 2 grados de expropiación. Cuando te quitan lo material eres un mindún. De ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo material y lo inmaterial, lo que tienes y lo que eres, cuando dejas de ser quien has sido siempre
Cuando lo has perdido todo y te conviertes en un marginado, en un excluido, entonces eres un menkup. Fela menkup inicialmente. No era el arte, era la persona, el excluido, el marginado. Por eso una de las grandes huellas no está tanto en la palabra, sino en la forma de pronunciarla. Los andaluces aprendimos el castellano utilizando los sonidos que habitaban ya en nuestra garganta, las diferentes S, Z de la fonética árabo-andalusí, de la algarabía. Y eso explica la diferencia en la forma de expresarnos del pueblo andaluz. ¿Qué te pueden amputar para que dejes de ser tú? Un dedo, una mano, una pierna, el corazón, un órgano de tu cuerpo. ¿Cuál? La única parte que te pueden quitar para dejar de ser tú es la memoria. Mirarte en el espejo y no reconocerte. Un enfermo de Alzheimer que es reconocido por todo el mundo ha dejado de ser quien es cuando no se reconoce en el espejo. Y eso le pasa a las personas y le pasa a los pueblos. Hay pueblos que se miran al espejo y no se reconocen, aunque lo reconozca todo el mundo. Andalucía es así. Por todo es reconocida porque su memoria sensorial es única en el mundo. Y sin embargo, no se reconoce en el espejo. Pero no por eso la ha perdido. Esa es la clave. Tengo una mano izquierda con 5 dedos, que me recuerda que las manos tienen 5 dedos. Y en mi mano derecha, a pesar de la amputación, créeme que siento el dedo de vez en cuando, como un nervio fantasma. Y a pesar de que nos han destruido o que nos han intentado destruir nuestras piedras, que intentaron expulsar a nuestros antepasados, que quemaron nuestros escritos en las plazas Birrambla de Granada, a pesar de que han intentado destruir nuestra prueba, a pesar de que han intentado amputar nuestra memoria, siguen habiendo espasmos de la memoria que se conservan dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra memoria sensorial, en lo que hablamos, en lo que olemos, en lo que oímos. Esa es la prueba de lo que somos, y ahí está escrito. En la escuela estudiamos la biblioteca oficial escrita y muchas veces lo que nos torna próximos o que nos identifica como algo es la memoria, que es una memoria otra, una biblioteca otra, la biblioteca de los sentidos, donde la escrita es una parte muy pequeñita. Y por eso yo creo que tendremos que volver a reaprender que no solamente la escrita define todo, que hay otras formas de percibir el mundo. Hay el sabor, hay el olor, hay el tacto, y tendremos que el oído, encontrar hay espacios donde hay memoria. Donde hay memoria y que tendremos que comprenderlo como fundamental. Gran diversidad gastronómica que no pasa con las regiones que se cerran sobre sí mismo. Entonces, para mi juicio, es la parte interesante, es que hay algo nuevo que te encuentras y lo vas a añadir a tu cultura, porque tienes esa abertura. Si es de un grupo muy cerrado, la primera reacción es, esto no es mi identidad, que se va afuera. Entonces yo creo que esta capacidad de dialogar es propio de los grupos que han tenido una gran densidad de encuentros culturales con diferentes identidades dentro de ellos mismos, y la cultura no se domestica. La cultura es la expresión más amplia de libertad. Entonces, si quieres domesticar la libertad, no va a funcionar. No es libertad, es otra cosa.
Entonces yo creo que hay algo que tendremos que repensar. O como decía un profesor mío que ya falleció, que nosotros nos enseñan muchas afirmaciones como si fueran finales y que nos hacen falta los puntos de interrogación.